Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal. Hoy 7 de junio del 2020 les traigo el resumen de los mercados financieros más compacto. Empecemos. ¿Qué semana alcista hemos tenido? Hay mucho contenido para mostrar. Tenemos índices, acciones, monedas, mercado argentino y hasta el Bitcoin. Bueno, no perdamos más tiempo y empecemos. Y para empezar este nuevo resumen, les traigo obviamente el gráfico del Standard & Poor's de la semana pasada. Le habíamos asignado la carta de muy buena compresión semanal, en este caso no por su rendimiento, sino que había sido por su movimiento técnico. Veíamos cómo el precio había logrado quebrar el retroceso de Fibonacci y la zona de resistencia, realizar el throwback a la media móvil de 200 unidades y cerrar además por arriba de la zona pudiendo liberar su camino alcista. Si hay algo que vimos en esta semana, fue una importante vela alcista en el índice. Es por esto que le volvemos a asignar la carta de muy buena compresión semanal. También les dejo la publicación de la enciclopedia de Picasso Bursátil, con el concepto throwback, publicado esta semana en las redes sociales de Picasso Bursátil. Penal, rebote y gol. Y este movimiento del precio que hablábamos no solo se pudo visualizar en el Standard & Poor's, sino que también lo vimos en otros índices de la bolsa de los Estados Unidos. Hablamos primero del S&P porque es el índice que maneja el 80% de capitalización del mercado de los Estados Unidos, generando un promedio de cotización de 500 empresas del país. Sin embargo, les traigo tres índices también destacados de la bolsa estadounidense: el Dow Jones, el Nasdaq y el QQQ, que también tuvieron movimientos interesantes esta semana. Se puede ver cómo el Dow Jones quebró la media móvil de 200 diaria, el Nasdaq llegó a máximos históricos y el QQQ incluso quebró la zona de máximos con mayor fuerza. Por todo esto le asignamos la carta de vuelo alto. De cara a los próximos días, deberíamos ver confirmaciones técnicas en estos movimientos. Si esto no sucede, recuerde siempre tener un as bajo la manga, el stop loss. Y si hablamos de la morfología del movimiento, o sea de la forma de recuperación en vez del precio, nos lleva al gráfico que realicé esta semana de la empresa Aluar del ticket ALUA. Vemos una caída de un 65% desde su máximo y una recuperación que supera el 170%. Si actualizara el gráfico al día de hoy, incluso quebró la zona de máximos históricos. La carta asignada es el comodín, donde aprovecho para recomendarles que sigan a Picasso Bursátil en las redes sociales para ver más este tipo de gráficos. Y obviamente se suscriban a este canal de YouTube si quieren seguir viendo este tipo de videos. Y como vemos, se repite el patrón en el índice Merval cotizando en pesos de las acciones argentinas. Vemos luego de una caída de un 50% una gran recuperación que supera el 100%. Obviamente este rendimiento no es real porque se ve alterado por otros factores como la devaluación, depreciación de la moneda local, inflación, restricción en la compra de moneda dura, cotizaciones paralelas y otros cuantos etcéteras que no vienen al caso. Aquí simplemente estamos viendo un gráfico y vemos un rendimiento de un 109% y en este momento se encuentra quebrando máximos históricos y es por esto que le asignamos la carta del suspenso. ¿Confirmará el quiebre? Lo veremos en el próximo Compresión Semanal o si no, en la edición especial de Compresión Argentina que ya está en proceso. ¿Ustedes qué opinan? Con una mano en el corazón, ¿sube o se cae? Bueno, espero la opinión de ustedes en los comentarios de este video y si tienen ganas de que analice algún gráfico en particular, ya sea de Argentina o mismo de Estados Unidos, lo pueden dejar en los comentarios y lo tendré en cuenta para el próximo Compresión Semanal. Si seguimos en sintonía con esta gran semana de alza, nos remontamos a dos activos que charlamos la semana pasada. Podemos observar las acciones de Hertz a la izquierda y las acciones de LATAM Airlines a la derecha.
Luego de asignarles la carta del derrumbe al comunicar la bancarrota a ambas empresas, las mismas realizaron un repunte importantísimo con rendimientos que superan el 80% esta semana. Sin embargo, la carta que les asigno esta semana es la carta de precaución. No se pierda viendo el árbol en el bosque. Recordemos la historia del activo que pueden verlo en el resumen de la semana pasada. Mucha precaución la próxima semana, que la volatilidad no le juegue una mala pasada. Y por primera vez en compresión semanal nos toca hablar del rubro aerolíneas. En este caso vamos a hablar de American Airlines del ticker AAL. Podemos ver cómo luego de quebrar el soporte de los $24, el precio cayó con fuerza y esta semana repuntó fuertemente volviendo casi a la zona mencionada y obteniendo un rendimiento de un 72%. Como en el caso anterior, dejo también la carta de precaución en el caso de que podamos estar frente a un posible pullback publicado esta semana en las redes de Picasso Bursátil. Se cae, lo rompes, tratás de arreglarlo y solo lo empeorás. La zona clave está en el gráfico. Los $24 son claves de cara al largo plazo. Veremos cómo se comporta American Airlines en las próximas semanas. Esta semana tuvimos un estreno, una IPO, y no la quería dejar de lado porque si hay algo que me gusta ver es la vela inicial, sola y desamparada. No más que eso, la acción se llama Zoom Info del ticker ZI, vinculada a servicios con bases de datos y no tiene nada que ver con la aplicación de Zoom. Pero si les da curiosidad el gráfico de las acciones de la aplicación Zoom, aquí se las dejo como el ticker ZM. Le asigné la carta de el aclamado por el público, por haber estado en boca de todos durante toda la cuarentena y obviamente por sus rendimientos semana a semana, incluso con volumen incremental. Habría que ver qué sucede en la próxima semana viendo esta última vela semanal con aumento de volumen y mecha superior. Y llegó el momento de hablar de las acciones de Argentina en compresión semanal. Esta semana podemos ver cómo los precios se dieron vuelta con fuerza y volvieron a la zona de la media móvil de 200 unidades diarias. Le asignamos la carta de en la mira, ya que empiezan a estar en zonas claves de definición. En el caso de las acciones del Banco Galicia, ADR, podemos visualizar una convergencia en zona de gap en relación a la media móvil de 200 unidades diarias, siendo que el precio igual aún no ha llegado a tocar la misma. Distinto es el caso del Banco Superviel, donde se puede ver cómo el precio quedó aprisionado entre la media móvil de 200 unidades diarias y la zona de gap producido en la última caída. Si hay algo que le gusta a los alcistas, es lo que sucedió en el banco BBVA del ticker BBAR, donde el precio en compresión diaria sí pudo cerrar por arriba de la misma. Fundamental acompañar y ajustar el stop loss y nunca olvidar la tendencia madre bajista, en caso de que la misma quiera continuar. Saliendo del sector bancario y moviéndonos al energético, vemos que tanto Central Puerto como Pampa Energía han tenido una semana con mucha calma, continuando en la misma zona previa. En la izquierda de la pantalla pueden ver las acciones de Central Puerto y fíjense cómo queda a la vista su soporte. En cambio, a la derecha de la pantalla podemos ver cómo Pampa Energía deja a la vista su resistencia. Ya llegando al final, nos toca hablar de las acciones de YPF en su ADR. Hace ya 2 semanas marcábamos con la carta del suspenso la vela diaria del viernes que marcamos en rojo en el gráfico, ya que había podido cerrar por arriba de la resistencia. Traemos nuevamente el activo y a los alcistas les gustó el movimiento.
Ahora le asignamos la carta de la alarma, porque también entramos en zona de definición. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Y llegó el momento de analizar las monedas. En este caso, vamos a analizar las mismas monedas que hemos visto la semana pasada: el peso argentino, el peso mexicano, el peso chileno y el real. Creo que viendo el gráfico, la sección podría llamarse la sección de la envidia, porque siendo argentino y viendo la gran caída de las monedas de la región, no puedo dejar de envidiarlos mirando cómo nuestra moneda subió levemente a 117 pesos por dólar esta semana. Siendo descriptivo, vemos al peso mexicano cayendo un 16% desde el techo, al igual que el real un 17% y el peso chileno en un 13%. Quizás, ¿quién te dice? La semana que viene tengamos un poco más de suerte, esperemos. ¿Cómo lo ven? Para finalizar, les dejo el análisis del Bitcoin que tanto me piden. Por ahora le asigno la carta del enjaulado. Y digo por ahora porque al cotizar las 24 horas no puedo asegurarles que en el momento de la publicación del resumen semanal el precio aún se encuentra enjaulado. Por lo pronto, lo que se ve es que el precio está encapsulado habiendo encontrado resistencia en los $10.000. En el gráfico les muestro las dos contratendencias fuertes que plantea el activo, fundamentales a quebrar para obtener una visión alcista más sólida. Por debajo de los 8.300, quizás podríamos esperar una corrección un poco más fuerte. Y aquí finaliza el compresión semanal de esta semana, valga la redundancia, ¿no? Espero que les haya gustado y si no les gustó, el próximo seguramente les va a encantar. Buenos trades.